Buenos días, señorías, presidente, presidenta. Bien, no podemos dejar de hablar, en primer lugar, de la situación en la que nos encontramos. Y es que venimos a una de las dos únicas sesiones plenarias que vamos a mantener en este Parlamento, presumiblemente hasta el mes de febrero, gracias al cerrojazo que los señores y señoras del Partido Popular, de sus señorías, han acordado aplicar ese rodillo parlamentario. Y basta simplemente recordar las palabras de los propios portavoces del Grupo Popular, que parecen olvidar en cuanto tienen la mayoría suficiente para imponer políticas y vulnerar los derechos democráticos de los parlamentarios de esta Cámara y, cómo no, que representamos a los ciudadanos, en vulnerar, en definitiva, la democracia más básica de nuestra sociedad. En primer lugar, cierran ustedes, como he dicho, el Parlamento hasta nuevo aviso. Ojalá me sorprendan y no sean 3 meses y sea mes y medio. Pero seguramente será hasta febrero, suprimiendo de forma injustificada la potestad constitucional que tenemos la oposición. Luego tengo que escucharles en debates que no se puede hablar en este Parlamento, por ejemplo, de la ley de amnistía. Convoquen plenos y hablaremos de lo que cada uno de los grupos parlamentarios decida traer a esta Cámara. Por eso, señor Domínguez, cuando usted habla de libertad, ¿habla de libertad para toda la sociedad o habla de libertad solo para los intereses del Partido Popular? Porque, además, lo han hecho ustedes vulnerando hasta, digamos, el sentido común. Dar 24 horas a los parlamentarios de esta Cámara para poder estudiar los presupuestos antes de que se inicien las comparecencias es una cuestión que no había ocurrido en muchísimo tiempo. Y no había ocurrido porque, desde luego, respetar el plazo mínimo para estudiar unas cuentas que tienen su importancia y su entidad, pues debe ser una de las cuestiones fundamentales. Por eso, señor Domínguez, las formas son importantes y, en ese sentido, ustedes no las respetan nunca, al menos desde que tienen esa mayoría absoluta. Por eso, decía, no vamos a dejar de recordar las palabras del señor Garrido. Es un atropello político, es un atropello jurídico y es un atropello democrático. Pues, efectivamente, señores y señoras del Partido Popular, eso es lo que hacen ustedes. Atropellos democráticos con su famoso rodillo parlamentario. Pero vamos a entrar en el fondo de estos presupuestos, porque tampoco me gusta quedarme en la forma. Y de verdad, señor Domínguez, que cuando le oigo hablar de incongruencias, se me ponen los pelos de punta. Miren que lo tengo corto, pero se me ponen los pelos de punta. Porque basta ver sus cuentas para ver la incongruencia y la incoherencia que tienen en todo lo que ustedes manifiestan. Y es que vamos a volver a leer textualmente intervenciones de miembros actuales del Gobierno. ¿Cuántas veces, señor Domínguez, nos ha dicho usted que se iba a hundir la economía? ¿Cuántas veces nos ha dicho usted que, de seguir un Gobierno que va a aprobar subidas del salario mínimo interprofesional, como ya ha anunciado el nuevo Gobierno de España, o que va a seguir implantando una reforma laboral que, contrariamente a lo que ustedes decían, que iba a destruir empleo, lo que ha hecho es crearlo? Pero, en el fondo, lo que ustedes prevén en sus cuentas es que la economía va a mejorar, que se va a seguir creando empleo. No hay otra explicación posible para que ustedes prevean un aumento de los ingresos en el IRPF de un 25%. ¿Cómo se lo explica usted, señor Domínguez? Acaba de constituirse un Gobierno. Igual lo que tienen que hacer es devolver las cuentas al propio Gobierno, a ustedes mismos, y volverles a elaborar, porque igual no contaban con que el Gobierno de España, que se proclamó la semana pasada, que el presidente Pedro Sánchez y ese Gobierno de coalición pudieran llevarnos a futuro a esa mejora de la situación económica y, sobre todo, de la equidad. Porque, señor Domínguez, a usted le gusta mucho la palabra libertad, y le voy a sorprender, a mí también. Pero la libertad no pasa por mantener una libertad de opción irreal, que es lo que ustedes vienen practicando.
Y ustedes dan la libertad formal exclusivamente de poder optar a acudir a una sanidad privada, pero no dan los recursos necesarios para poder acudir a la sanidad privada, por ejemplo. Lo mismo ocurre con la educación. Y, por tanto, ustedes lo que siempre hablan es de libertad, de opción, y en ningún momento hablan ustedes de equidad ni de justicia social, que eso es realmente lo que nuestra sociedad necesita. Hablan ustedes de igualdad, pero hablan ustedes de igualdad solo entre territorios. Y también le voy a decir una cosa. Podemos podemos disfrutar de lo que está por venir, porque dice usted que esta situación del Gobierno de España solo beneficia a aquellas comunidades a las que le vayan a condonar la deuda. La Rioja es una de las que también le van a condonar la deuda. Espero que no haga como algunos de sus compañeros del Partido Popular, que en un alarde de vergonzosa falta de moralidad anuncian que van a renunciar a una condonación de deuda en detrimento de la situación de los ciudadanos y ciudadanas de sus respectivos territorios. Pero es que además decía la señora León, decía en el anterior presupuesto, también es muy importante esto de tirar hemeroteca. La han hecho ustedes consejera de Economía, a la que otrora era líder del fagocitado Ciudadanos. No sabemos qué acuerdos hay o no. También podemos hablar de si eso es una consejería chiringuito o no, una consejería que maneja, si excluimos a la ADER, 18 millones de euros. ¿Eso es una consejería chiringuito? ¿Es para pagar los favores debidos por las gestiones en la legislatura anterior? O ya nos contarán a qué se refieren ustedes con lo de la consejería chiringuito. Bueno, pues decía la señora León, todos los organismos independientes, entre ellos la AIREF, muy al contrario de esta ilusa inercia positiva, ya han advertido de que España entrará en recesión técnica durante el último trimestre de este año 2022. Pero claro, luce muy bien mediáticamente eso de presentar los presupuestos en tiempo y forma, aunque si la calidad de su contenido se subordinara al argumento de venta que ustedes hacen, faltará rigor y sobrará precipitación. Pues bien, ustedes ni se precipitan o se precipitan a pesar de ni tan siquiera cumplir los datos. Y, desde luego, pues la señora León tuvo poco olfato, porque, como todos sabemos, lejos de entrar en recesión técnica, el PIB español creció un 5,8% en 2022 y las previsiones para el cierre de este 2023 apuntan a un crecimiento del 2,4%. Y lo digo yo, lo dice alguien que no cree en que el PIB sea un índice adecuado, ya que no refleja el bienestar real de la población, sino que solo visibiliza unos determinados índices generales que no individuales. Pero aún así es verdad que es el único índice al que la ortodoxia económica, ¿verdad, señor Domínguez?, esas que ustedes representan, les ofrece credibilidad, o tampoco le ofrece credibilidad. Le leía los labios, ¿verdad, señor Domínguez? Hablaba usted de la inflación. O sea, que va usted a obtener más ingresos como consecuencia de la inflación. O sea, va a seguir usted robando a los ciudadanos. Porque, mire, señor Domínguez, robando son términos suyos. Yo les estoy citando en muchos momentos, señor Domínguez, ¿verdad? Decía usted, tenía la poca vergüenza de venir a decir que usted iba a ahorrar 40, que estas cuentas, no le voy a dar el mérito exclusivamente a usted, todo su gobierno y todo el grupo que les sostiene iba a ahorrar a los riojanos, a todos los riojanos y las riojanas, 40 millones de euros como consecuencia de esta reforma fiscal, ¿no? Eso es lo que nos ha venido a decir. Pues haga usted bien los números, señor Domínguez, porque la realidad es que a los mileuristas ustedes le va a ahorrar como consecuencia de esta reforma fiscal 0 euros es lo que le va a ahorrar usted a los mileuristas. A esos, igual es que, según usted, esos sí pueden llegar a fin de mes. Los que tendrán mayores dificultades son aquellos que ganan 12.000 euros al mes. A esos sí les ahorra usted 67 euros al mes. Pero es que al 23% de los contribuyentes de La Rioja le ahorra usted entre 20 y 40 céntimos al día. Creo que con eso no les va a facilitar usted pagar la hipoteca. Mejor habían hecho ustedes en apostar por unas políticas que hagan que no puedan las entidades bancarias, a las que ustedes también rescataron, no puedan repercutir unas subidas del Euribor, o apuesten
o apuesten por un cambio de modelo que no se base en lo que dicen que van a cobrar de intereses en los préstamos interbancarios, sino en lo que de verdad han cobrado, como ya trajimos a este Parlamento y a lo que ustedes se posicionaron en contra. Pero como se me va acabando el tiempo, creo que también hay que hablar del gasto, porque efectivamente muchas veces hemos hablado en este foro de la Constitución, ¿verdad, señor Domínguez? Y de cómo la Constitución recoge también la importancia de la progresividad que ustedes vienen restando sistemáticamente en todas sus cuentas. Pero también, cuando hablamos de que la gente pueda llegar o no a final de mes, también hay que hablar del salario indirecto, por no hablar del salario diferido, que no es competencia de esta Cámara, pero que ustedes también votaron en contra de adecuar las pensiones a la inflación y al IPC, ¿verdad, señor Domínguez? De eso están ustedes en contra, porque ustedes quieren dejar el dinero en el bolsillo de los ciudadanos solo si no son pensionistas, porque a esos que no se les suba ni tan siquiera las pensiones con respecto al IPC, que no podamos subir el salario de las pensiones, al menos en la pensión mínima, al menos a lo que implica el salario mínimo interprofesional. Pero también los presupuestos marcan la orientación en el gasto. Y desde luego que no por menos sorprendente, porque la verdad es que es poco sorprendente, resulta menos preocupante, porque difícilmente van a resolver ustedes los problemas de esos riojanos y esas riojanas que no pueden llegar a final de mes. Hombre, señor Garrido, se me esconde todo el rato detrás de la columna, pero le volveré a citar antes de acabar. Pues bien, la realidad es que por la vía del gasto ustedes lo que abundan es en menos elección, en menos libertad y en menos igualdad. Porque, ¿verdad, señor Domínguez, que seguir privatizando? Ustedes solo le dan la libertad de elegir a quien quiere ir a la privada, porque al que quiera ir a un centro público, a esos ustedes no le dan la libertad de elección. Ustedes siguen aumentando los conciertos sin duelo y, sin embargo, siguen abandonando a la educación pública, a la falta de inversión, a la falta de profesorado, implicando así que ustedes hacen cada vez una sociedad más injusta. Señor Domínguez, cuando vemos los presupuestos y veo la falta de inversión que hay en centros públicos, en formación profesional o en educación primaria, de creación de nuevas plazas de educación infantil de 0 a 3 años en el sector público. Ustedes tienden a hacer política encaminada no a privilegiar o a dejar la libertad de elección de los ciudadanos y ciudadanas que eligen un centro determinado, sino que ustedes lo que priman, y los conocemos bien, es a permitir la libertad de elección de los centros sobre el alumnado. Así, luego, se generan esas desigualdades en los centros con esas distintas composiciones sociales, con ese aumento desproporcionado en muchos centros, algunos de ellos privados, antes de que lo diga usted, de los niños o de los alumnos y alumnas con necesidades especiales, mientras hay otros que solo tienen prebendas y privilegios. Pero ¿sabe usted lo que le voy a decir? Mire, no tiene libertad de elección en un centro privado concertado, sostenido con fondos públicos, cuando tiene que pagar los servicios complementarios al doble que lo que se paga en un centro público. No tiene libertad de elección aquel que no se puede pagar ese tipo de actividades. ¿Y qué no decir de la sanidad? Yo le pediría, y en eso sí le voy a reconocer que me ha sorprendido, señor Domínguez, y me ha sorprendido su falta de rigor, porque cuando ustedes anuncian que van a aumentar el presupuesto para la atención primaria en un 31% sobre el presupuesto total de salud, lo que le pido es que no engañen y que informe correctamente a la portavoz de su grupo parlamentario, que dijo públicamente que no estaba incluida la receta farmacéutica. Pues bien, señor Domínguez, ya lo sabe usted bien, está incluida la receta farmacéutica por un valor de 89 millones de euros. Pero es que, además, ustedes no hacen presupuestos, ustedes hacen campañas publicitarias. Dicen que han aumentado la partida que se destina a atención a la salud mental. Y si nos vamos a desglosar las partidas que ustedes dedican a la atención a la salud mental, lo único que han hecho es reorganizarlas, porque todas las partidas estaban contempladas en otros supuestos. Porque efectivamente una parte fundamental son ayudas
y subvenciones a entidades del tercer sector, que está bien que estén contempladas, pero que ya venían contempladas con antelación. Una reorganización no es un incremento de los recursos para la atención sanitaria. Y qué no decir de los servicios sociales, ni un euro más para esas personas con más vulnerabilidad, aquellas personas que a ustedes decían que les preocupaban tanto, aquellas personas bajo el umbral de la pobreza. Ni un euro más para la renta de ciudadanía, ni un euro más para invertir en necesidades sociales. Ustedes siempre hacen lo mismo, privatizar y recortar. Es la única receta que tienen. Pero es que además, por la vía del ingreso, eso le debía preocupar. Ustedes se dedican siempre a regalar dinero a quien menos necesidades tiene. A todos nos viene bien, todos queremos tener más dinero en el bolsillo, señor Domínguez, pero pagar impuestos es una obligación ciudadana, es una obligación constitucional, y bajar impuestos siempre a los que más tienen. Basta ver los datos. Eliminan ustedes el impuesto del patrimonio, que lo paga el 1% de la población. Eliminan ustedes la bonificación aumentan ustedes la bonificación del 50 al 99% otra vez de las herencias de más de 400.000 euros y siguen incrementando en esta reforma fiscal, dándole mucho más dinero a los que más tienen y 0 euros de mejora para los mileuristas, que son los que requieren de una mayor atención para llegar a final de mes. Pero, sobre todo, no inciden Señora Moreno, ustedes, vaya finalizando. acabo, presidenta, no inciden ustedes nunca por la vía de crear más derechos en nuestra comunidad. No me ha dado tiempo a hablar de mujer, no me da tiempo a hablar de tantas y tantas cuestiones que, lamentablemente, ustedes no me dejarán debatir en esta Cámara porque no van a hacer plenos hasta el mes de febrero. Pero no se preocupe, lo seguiremos debatiendo a partir de entonces, salvo que decidan aumentar el cerrojazo per secula seculorum. Mire, no se le ha ocurrido. Pueden ustedes meter los presupuestos para el 2025 en el mes de febrero y así ya suspenden la actividad plenaria hasta el fin de la legislatura. Muchas gracias. Gracias, señora Moreno. Turno ahora del Grupo Parlamentario Socialista. Tiene la palabra por tiempo máximo.